listo para embarcarte en una aventura histórica única. Trisuhil te invita a descubrir el pasado a través de increíbles viajes en el tiempo. Explora las rutas legendarias y los lugares íconos que dieron forma a la historia para poder cambiarla. Visita las maravillas del mundo antiguo, desde majestuosas pirámides hasta las antiguas ruinas romanas y las Islas Galápagos. Sumérgete en la atmósfera de ciudades históricas y la selva llena de encanto y misterio. Con Trisuhil vivirás la experiencia auténtica y te conectarás con la cultura de cada destino. Prepárate para viajar en el tiempo con Trisuhil. Descubre el pasado en tu próximo viaje. Separa tu cupo ya. Si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Santiago Nieto, profesor de la George Washington University, director de Informe Confidencial, consultor político muy conocido. Muchas gracias, Santiago, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Pedro. Para mí un gusto poder estar en este espacio y a todos los cibernautas y amigos que nos ven, nos escuchan, muchas gracias por su paciencia y su tiempo. Y pues bien, aquí a compartir algo de la experiencia que se tiene en estos años. Buenas. Adelante. Bueno, primero tenemos que empezar aclarando porque obviamente la gente se va a hacer expectativas. Si bien Santiago Nieto, el hombre que hace ganar a los candidatos, ¿por qué has pedido que no tratemos de manera específica en esta sesión del tema de los candidatos? Sí, a ver, porque a mí me gusta hablar mucho en una base científica, es decir, a través de números, de encuestas, de investigación, y no tenemos en este momento la suficiente cantidad de investigación como para dar un dato objetivo a la población sobre cómo estarían las candidaturas. Tenemos una visión general del análisis que uno hace de cómo se está moviendo la política, más desde el círculo rojo que desde la gente, pero al no tener esa precisión, ese dato objetivo de la realidad, es bastante más complicado referirse a la posición de los diferentes candidatos en una elección. Bueno, empecemos, entonces hablemos del tema del hecho electoral en sí mismo, de las campañas, de la democracia. Yo recuerdo cuando era bien guagua, la primera vez, el contacto con el tema electoral fue que mi mami me fue llevando de la mano a votar por el Juro Córdoba, me acuerdo. Y entonces yo estuve, todo el misterio, pues no, porque la gente en ese entonces iba de terno y corbata a votar. Y muerto del entusiasmo, empecé a gritarle a mi mami, ¿y cómo es el Juro Córdoba y estas cosas? Entonces mi mami me reprendió muy severamente diciendo que esto de aquí estaba violando algún misterio, pero así teológico, pues, ¿no? Entonces tenía esa situación. Cuando regresó la democracia después de la dictadura, nosotros, a pesar de que yo estaba cercano a círculos de izquierda que decían democracia farsa burguesa, hambre, realidad proletaria, nosotros más bien y en el colegio hicimos unas brigadas ahí de apoyo, de capacitación, íbamos a los barrios, a los recintos electorales, y en realidad la gente vivió eso como una fiesta y eso de alguna manera se ha conservado en el término de que tienes ahí las comidas, las bebidas. La gente lo vivía como un tema como un día de fiesta en definitiva, que después se fue agriando, ¿no? A medida que esa democracia sitiada en realidad se convertía en un espacio no solamente de las mentiras, sino en realidad de un performance que escondía el ajuste neoliberal, pues la cuestión se fue agriando. Después me parece, yo reconozco el sesgo, que en la época de Correa se tuvo otra vez, ¿no? Imagínate con el tema de la votación por la movilización por
la constituyente hubo una participación ciudadana que era más allá del voto y tenía que ver con la discusión de los temas de la política. Yo estuve metido en eso. 82,7% creo que tuvo la aprobación de la constitución de Montecristi. En fin, como que han habido distintos momentos. Vos que has estado detrás de las bambalinas, ¿cómo ves el tema de la democracia representativa? ¿Cómo ves el tema de las elecciones? ¿Y cuánto de farsa burguesa hay en este tema? A ver, yo diría, me voy a ir a la primera parte. Antes, estamos hablando segunda mitad del siglo XX, comienzos de la segunda mitad del siglo XX, había pocos espectáculos en la sociedad, había muy pocas cosas que hacer. Entonces, la gente cuando veía un candidato salía a ver de qué se trataba, porque eran personas casi inalcanzables que se las veía de lejos. O en una manifestación con un audio muy malo, por eso es que los candidatos en ese tiempo tenían que tener clases de oratoria. Y si uno ha oído los audios, valga la redundancia, de José María Velasco Ibarra, de Velasco Ibarra, cuando él habla de esta manera, es para que se pueda escuchar en todo el Proyecta recinto. la voz. Claro, entonces eran otros fenómenos. Entonces la gente, cada vez que había una caravana, algo de los políticos, salía como un acto de diversión, de distracción, y a ver a esos seres que no les veía. Hasta ese tiempo todavía era una sociedad vertical, donde ocupaba un puesto primordial en la sociedad el padre, la madre, el cura, el doctor, el abogado, los señores que tenían la verdad, eran los dueños de la verdad. Por eso, sociedades verticales donde esas formas de liderazgo eran dueños del saber, del conocimiento. Pero yo siempre les digo a mis alumnos, les digo, cuando yo era niño y yo necesitaba conocer la verdad, yo iba a preguntar a mis mayores, otra vez, a mi padre ciertas cosas, a mi madre otras cosas, a los maestros otras cosas, pero para que ellos me den conocimiento. Y eso era una especie eh, de el control de la información y del conocimiento, quién lo tenía y quién daba la noción de liderazgo. ¿Qué pasa ahora? Primero que hay un montón de cosas que hacer. La política ahora pelea con los grandes espectáculos, que van desde el videojuego hasta los grandes espectáculos de los grandes cantantes. Si nosotros vemos a una presentación de Frank Sinatra y a una presentación de Madonna ahora, de YouTube, qué sé yo, son bastante más espectaculares. Y la política ahora pelea con esos otros espectáculos. Entonces, antes los jóvenes íbamos, yo también fui parte de eso, nos reuníamos para pensar, nos reuníamos porque había una idea, había una ilusión, había un mito, había una utopía que queríamos vencer. Creo que todos los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX y un poquito antes, teníamos todavía esas utopías a largo plazo. Todo eso cambió en el Ecuador, principalmente después de los años 70, cuando viene el proceso cuando se descubre el petróleo en Ecuador, y eso trae mucha bonanza. Estamos hablando de las dictaduras de los 70, ¿no es cierto? Que en Ecuador les llaman las dictaduras blandas, porque comparado con el continente teníamos dictaduras bastante más violentas. Las dictaduras de Ecuador se caracterizaron por tener una visión más de izquierda, mucho más sociales, ¿no es cierto? Y eso trae mucha riqueza. Comienza a aparecer el cine y comienza a haber esta otra serie de distracciones a la población. Se destruye, en la segunda mitad del siglo XX, se destruye este liderazgo vertical. ¿Por qué? Porque aparece la mujer, sobre todo en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece la mujer ocupando ciertas actividades que antes eran propias de los hombres. No olvidemos que en estas últimas décadas es que estamos
viendo la igualdad entre hombres y mujeres, la equidad, los derechos, etcétera. Antes no era así. Entonces las mujeres comienzan a ocupar estos espacios en el mercado laboral, en la formación de los hijos, lo que trae la destrucción principalmente de la familia ampliada. Cuando era padre, madre, hijos, abuelas, tíos, como vivíamos hasta no hace mucho, y comienzan a aparecer las familias nucleares, y no se diga ahora que se habla hasta de 8 tipos diferentes de familia. Bien, esto rompe ese esquema jerárquico. Se comienza a democratizar el saber. ¿A través de qué? De los medios de comunicación. Ya en la segunda mitad del siglo XX la televisión toma muchísima fuerza y aparece también un poco antes, perdón, primero la radio, después la televisión, que logra popularizar. Y la gente comienza a ver cosas, comienza a tener al candidato con mucha más cercanía. Se amplían también en la segunda mitad del siglo XX los derechos humanos. Entonces la gente comienza a sentirse libre, comienza a sentir esos derechos. Antes estaban escritos, pero la gente no los sentía. Con esta popularización, no se diga ahora ya en el siglo XXI, pero con esta apertura de la información comienzan, y esta participación mayor de otros sectores de la población en la democracia, comienza a destruirse, como decíamos, el liderazgo vertical, y comienzan a aparecer lo que ahora están de una forma mucho más nítida y clara, que son los liderazgos horizontales. ¿Y qué trajo con esto? Esta inclusión de la familia, que el padre deja de ser el ser todopoderoso que todo lo sabía. El maestro deja de ser quien nos daba información. Todos esos referentes terminan, ya no tienen el monopolio del conocimiento y del saber, sino comienza a haber otras esferas de la comunicación que nos dan información. Entonces, como yo decía, yo cuando era niño y quería conocer la verdad, preguntaba a mis mayores. Ahora lo que hacen los jóvenes, los niños, es ver, cuando preguntan a sus padres, lo que quieren es ver cuánto no saben sus padres. No es que quieren conocimiento. Es decir, la pregunta Y es, eso en iguala las principio, relaciones. una interpelación a la autoridad. Que ya y se acaba, porque incluso ya no son, yo a mi padre siempre le traté de usted y nunca por el nombre. Eso ya casi no sucede. Eso ya son estas nuevas formas de la horizontalidad de las relaciones en el mundo contemporáneo. Entonces, realmente vivimos dos realidades diferentes. Una que es antes de la revolución tecnológica o de las comunicaciones, y las que vivimos ahora. Es más, muchos de los autores están hablando de un nuevo ser humano, y un ser humano que ya tiene incorporado los chips a través de sus teléfonos inteligentes, que tienen Antes los guaguas nacían muchísimo. con el pan bajo el brazo, ahora vienen con el chip puesto, entonces es diferente. Exactamente. Y tienen otras capacidades que no tenemos ya nosotros. Es gente que viene a socializar de una manera diferente. Otro de los aspectos para hacer este análisis comparativo que estamos haciendo es que los valores se construían en conjunto. O sea, había el barrio, había esa contención social en los espacios a los que uno creía pertenecer. ¿Ya? Entonces, eso es un control social. Ahora, la gente está creando sus valores fuera del espacio geográfico, físico de donde se encuentra. Entonces, conversa con iguales que están en otros entornos, con otros rasgos culturales, y se reconocen entre ellos. Entonces, rompen esa noción de la pertenencia y del lugar. Hank, este autor, este filósofo coreano, alemán, él dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Ya no hay construcciones sociales de conjunto, sino construcciones individuales que apuntan a un conjunto. Yo defiendo una tesis muy fuertemente desde mi espacio, pero un momento muy determinado y como una posición personal, no como una construcción social. Y eso cambia radicalmente la forma de la participación y el reconocimiento al otro. ¿Sí?
Hemos perdido, yo creo que todavía estamos viviendo, pero lo haremos más tarde, todavía las consecuencias de la pandemia con el COVID-19. Eso Ahora, estamos, creo este que, planteamiento de Byung-Chul Han lo que te define es justamente el paso a otra forma de hacer la política, que es la psicopolítica, ¿no? claro, pero que estaba ya básicamente determinada. Pero algo que venimos manejando mucho con Jaime Durán Barba, mi socio, hemos escrito varios libros, es justamente eso. Ya la política, primero que creo que nunca fue racional como uno pensaría, nunca. Yo creo que los seres humanos somos animales sensibles, no somos animales racionales. La racionalidad la usamos para justificar nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestra apropiación del externo, de la sociedad, etcétera. Eso decía hace 60 años Orlando Falsborda, que era ingeniero, y decía, es que no, no podemos hablar de que la gente piensa, somos sentipensantes. Claro, es que eso yo creo que es una deformación que se da desde el siglo XVIII de la razón, ponerle como el gran fin, pero siempre hemos sido sensoriales, siempre hemos, a ver, yo siempre también decía en clases, a ver, nadie se enamora poniendo varios currículums vitae para ver cómo es un examen de ADN, para ver si hay compatibilidad, sobre todo para la procreación, y decir, como tiene todas estas cosas que me interesan y además es compatible, me voy a enamorar. Nadie hace eso. Y bueno, a Nadie, eso no propósito, ocurre. Freud te planteaba el tema en la psicología de masas y el análisis del yo, te planteaba el tema de que cuando esta relación entre el líder y las masas es un tema de enamoramiento, ¿no? Que es el mismo mecanismo psicológico, te decía. Eh, claro, o de persuasión o de intereses. Porque sobre todo ahora ya que vemos más las campañas electorales, la gente no siempre vota por amor, también vota por odios. O La como gente decía también Borges, no nos une el amor sino el espanto. A veces puede ser que con esta situación, este bombardeo, ¿no es cierto?, ideológico que hemos tenido en estos años, este tratamiento de operativo psicológico del enemigo al que nos han sometido los gobiernos, de los dos últimos gobiernos, lo que tenemos es que no nos une el amor sino el espanto, porque vivimos en una situación de susto permanente, de inseguridad permanente, de ruptura de lo que era esa vida franciscana de hace poco. No es que haya sido el paraíso, el Ecuador, pero me parece que sí éramos, a diferencia de nuestros hermanos vecinos, ¿no es cierto?, una relativa isla de paz. Y ahora esto se ha cambiado en los últimos 5 o 6 años, ¿no? De manera brutal. claro, pero no es una cuestión solo de Ecuador, es una cuestión del planeta. A ver, ¿cuándo hemos visto nosotros? Voy a poner dos escenarios que son uno muy reciente y otro relativamente reciente. ¿Cuándo hubiésemos pensado ver lo que está pasando en París ahorita o en Francia? Es una. Y la otra, ¿cuándo pensamos que el Capitolio podía ser tomado de la manera que se tomaron los ciudadanos? ¿Cuándo? Nunca. Estamos viviendo, como digo, otra etapa donde esta apropiación de los derechos, por eso digo la ampliación de los derechos humanos, que amplía la democracia, y la revolución de la comunicación, que al dar información a la gente le da la falsa sensación de conocimiento, porque eso es muy interesante La ver diferencia entre cómo cuando la información gente... y formación. O sea, el tema de Claro, cuánta basura uno tiene, está expuesto en las redes y que no sabe finalmente qué pasa. Pero lo mismo pasaba con los medios de comunicación tradicionales, es decir, los medios de difusión te planteaban su verdad, ¿no es cierto? Que al final se sabía que era una cuestión manipulada desde ciertos intereses muy concretos, ¿no? pero se controlaban entre ellos, porque el negocio de ellos era vender, entre comillas, la verdad. Entonces, cuando un diario decía uno, el otro sacaba la verdad y era una competencia de la verdad. Y en función de eso uno tenía audiencias. Ahora, todos discutían lo mismo, porque había un diario, la radio reproducía lo que se estaba discutiendo en la prensa y había una discusión. Dentro de Ahora, ciertos cuando... límites, ¿no? Porque también hacían, y peor aún cuando el mismo dueño, que se yo aquí, la familia Mantilla era dueña del comercio de Últimas Noticias, de Radio Quito y del Canal 8, entonces a la final esa competencia era bastante limitada, ¿no? A veces No, porque habían también intereses que había estaban detrás de cada, entre comillas, verdad que se decía, ¿no? claro, pero eso pasa en la humanidad.
A ver, cuando uno se enamora, no es que las dos personas enamoradas tienen una verdad, no, comparten verdades, comparten parte de verdades. Y en esa transacción es que terminan teniendo un proyecto conjunto. Y así pasa en la sociedad también. O sea, cuando hablamos del comercio, había otro diario importante en Quito, El Hoy, que tenía otra visión, pero los temas eran los mismos. Y existía también El Universo, que tenía los mismos temas, pero otro tratamiento, desde otra óptica, desde la costa. Y había el telégrafo, o sea, había una competencia en que ellos buscaban tener el dato veraz para poder ¿Y competir. cómo ha cambiado esa Ahora, competencia ahora con las redes sociales? ¿Cuál es la diferencia eso, estructural? ahora es que primero se crean diferentes grupos de verdades, que no importa que sean verdad o mentira, cuidado, es lo que cada grupo considera, le da el grado de verdad, ¿sí? Y estas diferentes verdades lo que hacen es negar las verdades de los otros. ¿Sí? Entonces, por eso vemos ahora una polarización tan fuerte, sobre todo en la política o cuando vemos una red específica como es Twitter. Un correísta y un anticorreísta casi nunca van a poder encontrarse. Y es puro insultos, ¿no? Es Nunca. decir, no se trata de presentar argumentos, sino de cuál insulta de manera más procaz nomás. Eh, y pasa lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en Colombia, En pasa lo Estados Unidos, mismo en Chile. inclusive tienen estos grafos, ¿no? En los que se ve claramente las redes que básicamente no tienen ningún contacto y lo que busca la gente es simplemente un elemento que permita confirmar lo que ya cree. Es decir, es un tema de construcción de tribus globales, ¿no? Esos tribus que no son territoriales, sino que tienen esta situación virtual que permite que se conecte, que estén más cercanas, gente que viven a kilómetros de distancia simplemente porque comparten una identidad política, una identidad étnica, una identidad sexual, etcétera. O ni siquiera una identidad, están detrás de una causa muy específica, pero en un momento muy chiquito, porque no son militantes. Nosotros estamos pensando como los militantes de la segunda mitad del siglo XX. Ahora la gente casi no milita en nada, sale, sí, protesta, pero lo que quiere es más placer, más diversión, más libertades. O sea, por eso digo que cambiamos mucho los seres humanos en esta problemática. Ahora, cuando yo niego la verdad de los otros, es muy difícil que yo me ponga de acuerdo. Y eso trae un problema mayor, que hay mucha información en las redes, cierta o falsa, eso ya es otra historia, que cada uno la toma como cierta o falsa y normalmente son falsas. Entonces, lo explicaban bien. Si yo tengo una fake news, o sea, una noticia falsa, ¿no es cierto? Noticia falsa, noticia falsa, noticia falsa, verdad. Noticia falsa, noticia falsa, noticia falsa, verdad. Noticia falsa, noticia falsa, noticia falsa. ¿En qué se convirtió la verdad? En una noticia falsa para los otros, para los que creen la noticia falsa. Entonces hay una cosa muy grave y es que se pierde el sentido de la verdad y no hay espacios de comprobación justamente por lo que tú acabas de decir, pero o le dijiste hace un momento, porque hay una sospecha del poder. Los medios de comunicación también son poder. Entonces, no tienen grado de credibilidad que uno piensa. No es que cuando un medio publica algo la gente dice, ah, sí, es verdad, sino primero viene el ejercicio de la sospecha. Ajá, ¿y por qué habrá escrito esto? Y eso es lo que nos viene pasando a los seres humanos ahora. Somos muchísimo más críticos de la información que recibimos y solo tomamos lo que queremos para construir nuestros espacios de verdad y así igualarnos. Antes, yo por eso ponía al principio que antes había este control social, digamos, cuando uno era extraño o no era normal, por decirlo de alguna manera, la presión social hacía que uno se normalice. Voy a poner un ejemplo de ficción. Si a mí me gustaba comer cucarachas, no podía salir a decir en el barrio que me gustan comer cucarachas, porque me hubiesen visto mal, ni tampoco podía decirlo en la escuela. Entonces, si me comía en secreto. Ahora entro a internet, pongo
personas que coman cucarachas y me aparecen 10.000 páginas. Ah, entonces yo comienzo a interactuar. Entonces ya no soy tan raro, ya no soy anormal. Y esa normalidad que consigo al reconocerme con los similares, la vuelco a mi espacio geográfico y soy disruptivo. Entonces ya no me importa que haya que en mi barrio nadie Y la coma cucarachas disrupción porque hay diez mismo, mil en sí personas. mismo ya no es mal vista, es decir, de la época del Fordismo, digamos, en que la producción era en masa y había todo este proceso de normalización en torno a un modelo único, en torno a una talla única, se pasa a la producción flexible, ¿no es cierto?, que da precisamente, no solamente oportunidad, sino que promueve la diferencia, la fragmentación al infinito de las identidades, precisamente para fragmentar los gustos y establecer nuevos nichos de mercado. Entonces, en ese nuevo planteamiento, lo exótico adquiere un valor por sí mismo, cuando antes lo que salía de la norma era mal visto, era castigado, ¿no? Pero lo que pasa es que ya no hay, ya no importa si es castigo o no. Ya no les importa, ya no está eso en la cabeza de la gente. Yo ya soy normal, ya tengo, lo vuelco al otro, digo sí y no pasa nada. Pero ya ese miedo que teníamos cuando estábamos en una sociedad más controlada, digamos, ahí teníamos miedo porque había una forma de ser. Ahora ya no, se rompió el molde y se respetan las diferencias, que es otra de las características que tienen los nuevos ciudadanos después de la segunda mitad del siglo XX. Esta participación de la mujer también trae valores como el ecologismo, la paz, no la violencia, el respeto a los diferentes, el respeto a las minorías, que antes en la sociedad del macho alfa no existían, porque la idea era que éramos más chimpancés, nos disputábamos los territorios a mordidas, y la sociedad occidental es más un bonobo que un chimpancé. El bonobo es un simio, un chimpancé más chiquito, que vive en el sur del África, que comparte con nosotros el 97-98% de los genes, es el homínido más cercano a nosotros, y tiene los 10 mandamientos. Y son seres de paz, y es matriarcado, y no hay la bronca, no son los chimpancés que son mucho más violentos. Y eso es Entonces, el no lema, es un haz el suceso. amor y no la guerra, ¿no? Más o menos, porque el bonobo justamente resuelve sus problemas a través de la sexualidad, digamos, no, es otra forma de ver el mundo. Entonces, yo creo que cuando observamos ese tipo de comportamientos, esa ruptura del control social, esta amplitud de conocimientos, estos derechos ganados de la gente, que además lo siente, no es que están solo escritos, los vive, han ampliado la democracia, han hecho que se incorporen otro tipo de personas, al no ser un valor, la verdad, el monopolio del conocimiento y tener esa falsa impresión de que todos conocen, todos se arriesgan, todos se lanzan Y y por tanto todos aparece este actúan. régimen de posverdad, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hablábamos de la posverdad cuando decíamos que desaparece la verdad en sí misma como un valor, como una norma establecida? Ya no hay. Entonces, pues, siempre vamos a ver que hay dos formas de ver la vida en la polarización y un millón de formas dentro de los grises, digamos. La vida ya no es en blanco y negro y eso se está viendo ahora cada vez más en las prácticas sociales, ¿no? Pero ahora, detengámonos un ratito en el tema de la polarización. Tal vez un ejemplo temprano de esa polarización irracional, totalmente afectiva, que no solamente que no buscaba argumentos, sino que no los admitía y solamente buscaba elementos que permitan confirmar el sesgo propio. Podría ser en la Argentina, pero no es un tema tan reciente. Es la bronca entre los gorilas y los peronistas desde los años 50 y que fue un parteaguas, ¿no es cierto?, que inclusive rompió, estamos hablando de una generación todavía atrapada en esos mitos, y precisamente, por ejemplo, rompió a la izquierda, la mayor parte de la izquierda tradicional más bien fue gorilista, pues, ¿no?, más cercana a esa historiografía liberal progresista, más cercana a esa visión que entendía que Perón era un fascista,
y que hacían, estaban en todo el ámbito, inclusive en la literatura, en el ámbito cultural, en el ámbito de lo social, mucho más cercano al establishment liberal antes que a lo nacional popular. ¿Cómo entenderías tú esta producción en una sociedad todavía vinculada a las viejas narrativas, a ese concepto de la verdad anterior, el tema de la polarización? ¿Cómo fue tan rápido, tan irracional, tan virulento? Claro, a ver, básicamente la polarización existe desde hace tiempos, sino que no estaba en la ciudadanía, no estaba en el conjunto de los mortales. Ahora es que toman muchas más posiciones. Antes la gente no, primero que no tenía la capacidad de estar enterada, no tenía la información suficiente para tomar una posición. Pero no solo pasó en Argentina. Veamos los 150 años de historia de Colombia, liberales conservadores. Veamos México, el PRI y los demás, que termina siendo el PRI y el PAN básicamente, pero esa polarización sí ha existido. ¿Dónde ¿Por qué no estaba se la da, por ejemplo, aquí polarización? en el Ecuador también había velasquistas y antivelasquistas, pero nunca fue tan violenta, porque habían grupos que un momento eran velasquistas, por ejemplo, en la Revolución del 44, ¿no es cierto? Tenías a una buena parte de la izquierda, pero también a la derecha junto al velasquismo, y después eran, esos mismos estaban en el otro lado Es de la que, orilla, ¿no? claro, es que yo creo que el análisis de izquierdas y derechas flaquea un poco. Yo justamente creo que en el conjunto de la población esas definiciones no existen, estamos hablando de democracia. Y sí existía en los grupos más reducidos que usaban, conociendo o no, estos membretes para manifestarse políticamente. Pero Pero más eso ya... ubicado en el tema de la polarización. ¿Por qué se da, por ejemplo, en Colombia, pero no se da aquí en el Claro. Ecuador? Diga, aquí todavía, Sí, hasta en la elección del 78, 79, todavía, por ejemplo, habían provincias como Carchi, como pero, Esmeraldas, a en ver, que la bronca liberal conservador todavía era muy importante. Pero en el claro, resto del país no hubo una polarización tan fuerte, ¿no? pero la polarización tan fuerte le tenemos Correa versus el mundo. Pero es reciente. Es Justo eso ahí, quiero conversar con detalle. claro, Primero, eso, busquemos los antecedentes. Porque claro, me pero a parece ver, muy pertinente esta división, esta transición que tú mencionas en las condiciones objetivas y además globales entre la formación de subjetividades antes y lo que se da ahora, sobre todo en torno al tema de la verticalidad de la verdad, de la producción de verdad, etcétera, etcétera. Pero ubiquémonos en el marco de eso, en ese contexto, ¿no es cierto? ¿Cómo se dan las polarizaciones? Entonces también habría que ver las polarizaciones antes y las polarizaciones después. Entonces las es polarizaciones que, antes, ¿por qué la polarización se puede dar, ¿no es cierto? El caso de liberal conservadores en Colombia, peronistas, antiperonistas en Argentina, pero acá no se da ni el tema de liberal conservadores ni el no, de pues, velasquistas, antivelasquistas. ¿Por qué pero dirías no, eso? pues, pero sí hubo velasquismo y antivelasquismo hasta recién, Pero nunca tan sino que fuerte, pues, nunca tan fuerte. es que Ecuador nunca ha tenido nada muy fuerte, solo ahora la moneda. Nuestro país ha sido en la región el más, diría yo, además incluso el más estable. Sus bandas de movimiento son muy chiquitas. No tiene, o sea, de ninguna manera es Argentina, de ninguna manera. Y el peronismo, cuidado, el peronismo es una expresión cultural que aglutina cualquier cosa. Claro. En la misma época del General Perón, si teníamos a los montoneros y a las triples A eran los movimientos, perdón, de ultraderecha, ¿no es cierto? Que desfilaban juntos, nazis y montoneros. Pero igual se podría decir acá, ¿no? Igual se podría decir acá, es decir, por ejemplo, o en Colombia, los liberales, ¿no es cierto?, tenían una gama amplísima desde los proto-neoliberales hasta los Exactamente, liberales como Gaitán. Los conservadores exactamente. también, el M-19 venía de Entonces, de ahí la es cuando vertiente conservadora. ahí es cuando yo digo que esas categorías estuvieron bien diseñadas o no para el análisis. Yo no sé, pero bueno, no vamos a cuestionar la historia, nos ayuda a Sí, entenderla. lo que no podemos negar es que hay tradiciones culturales, referencias teóricas, referencias literarias, referencias y causas, ¿no? Habían causas que estaban muy presentes, qué sé yo, en el mundo liberal habían causas, habían autores que no eran compartidos por el mundo conservador, por decir alguna cosa. Claro, exactamente, y que venían más de ideologías prestadas que eran propias de Europa. Sí. Por eso es que no han respondido a una realidad social como la latinoamericana, y más bien terminaron siendo caudillismos antes que movimientos políticos.
Si no, veamos dónde están los partidos políticos ahora en Latinoamérica. Ujú. Estábamos hablando del APRA. ¿Dónde está el APRA? Pero si me No. permite, Santiago, antes de entrar ya a estos detalles, que ya vamos a llegar a eso, yo quisiera, me parece que ha salido sin haberlo planificado, muy ordenadita la conversación, pero justamente antes de saltarnos es el tema del formato. O sea, una vez que ya nos planteas, nos pones la conversación en términos de lo histórico, ¿no es cierto? De ubicar el antes y el después en términos de la formación, de la producción de verdad. Y aparece un tema que independientemente de los membretes, antes de entrar a los membretes, izquierda, derecha, liberal, conservador, peronista, antiperonista, velasquista, antivelasquista, apras, antiapras, ¿no? Tú tienes el tema de la polarización. ¿Por qué se da y cómo se da la polarización en el antes y el después? Si quieres, hagamos Ah, esa matriz para empezar a claro. hablar luego de Ah, contenidos. primero, la polarización no es solo política. Cuidado. La polarización actual no es solamente en términos de los espacios de la política tradicional. No es así. O sea, antes habían enfrentamientos de grupos de poder que tenían una bandera política, sobre todo porque se daban dentro de unas condiciones de un convivir mundial. O sea, veamos Pero que también el había mundo está... el tema de la iglesia, ¿no? Aquí era el tema de el- ser católico, el mundo católico y el pero mundo no católico. eso es mucho antes. Pero veamos lo que pasó. La Segunda Guerra Mundial, ¿en qué se dividió el mundo? Sobre todo el mundo occidental. En dos. Y eso abrió paso a una polarización existió y fue muy fuerte. Y ahí aparecen todos los sectores de izquierda, aparecen los movimientos de izquierda. Después de esos movimientos aparecen los movimientos anarquistas propios de los 60 y los 70, ¿no es cierto? Estamos hablando de Alan Convendica, de las bicicletas blancas, etcétera, de esta participación de los jóvenes pidiendo lo imposible. Creo que nosotros sí recordaremos algo como seamos realistas, pidamos lo imposible, hagamos el amor y no la guerra. O sea, eso aparece después de esta polarización que se da en la política. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nos polarizamos por cualquier cosa. Los que están a favor de las focas, los que están en contra de las focas, los que están a favor de esto y lo que está. Pero que son grupos muy chiquitos que hacen mucho ruido, como creo yo que siempre fue en la historia. Fueron dos grupos que se manifestaron, en el primer caso en la política, porque no teníamos, como decíamos, mucho más espacios para la manifestación o la participación, etcétera, de ciertos sectores de la sociedad, porque la democracia se amplía métodos qué sé yo, primero que la democracia solo tiene, ¿cuántos años tiene? 200, 300 años, poquito 200 y pico, digamos. Pero Pero es un además es sistema. mucho, es un mito, ¿no? Porque, por ejemplo, se planteaba de las democracias occidentales y resulta ser que en Inglaterra justo están cumpliendo los 40 años de la muerte de las huelgas de hambre de los del IRA y Pero, resulta ser que en pero, Inglaterra, en Gran Bretaña, había todavía el voto censitario hasta principios de los años 80 y se hablaba de democracia. claro, pero esperemos porque no si no ya nos desviamos, pues así la democracia es válida o no, que ese es otro problema que también espero Solamente poder de la tratar. cuestión formal, a lo que me refiero es a lo que tú estabas Ya, mencionando. El tema, en ya, términos de la democracia formal, en el Ecuador hemos sido pioneros en muchas cosas. Tuvimos el voto de la mujer muy temprano, el voto de los analfabetos muy temprano, el voto de minorías muy temprano. Y entonces el ejercicio de la democracia formal siempre fue un mito. Hablar de que teníamos hace 200 años democracia, cuando votaba un grupo tan reducido de varones con plata, con propiedad, ¿no es cierto? Me parece que es un abuso del lenguaje, ¿no? no, yo creo al revés, yo creo que esa era la democracia de ese momento. No, yo no voy a decir que sea mejor la de ahora, pero esa era la que funcionaba, digamos. O sea, yo lo que creo es que no hay que ver a la historia desde los valores de la actualidad. A ver, hemos participado y hemos luchado para que se quiten ciertas taras que tenía Occidente, como por ejemplo la participación de la mujer, que ahora está, la equidad de género, todas esas cosas que se están discutiendo ahora. Pero eso solo se pudo haber dado porque existió lo otro. Si existía desde un principio lo de ahora y era, No, o no, sea, claro, no a hay lo que me refiero es forma. simplemente sobre qué es lo que Ya, estamos hablando. Es decir, tú dices, a ya, ver, vamos a hablar de la ya. democracia, es un tema de 200 años. Entonces yo te diría, no sé, pues a qué te refieres, porque también habría, en ese sentido de una democracia restricta, tal como se vivió, también había Claro, democracia en la antigua Grecia.
Sí, y de En ahí los nace pueblos la palabra hermanos había democracia. otra forma de ejercicio de la democracia y en las comunidades Exactamente. indígenas el Ayllu tenía otras formas de ejercicio de la democracia. Tenían otras formas que no eran de ninguna manera participativas. El intento de la democracia es, sobre todo se da por el ascenso de la burguesía, que estaba en contra de la corona. Eso es básicamente lo que hace que se rompa el esquema, porque ya no funcionaba. Y se busca un nuevo esquema donde la participación de la gente después de la Revolución Francesa se siente, se descubre como muchedumbre, se descubre como una fuerza social y comienzan a participar. De hecho, ahí viene la toma de la Bastilla, etcétera. Entonces, son otros momentos de la democracia, pero para lo que estábamos analizando, la democracia tiene más o menos un sistema político que dura 200 años. Bien hecho, mal hecho, engañoso, lo que sea, pero es un sistema donde todos estamos de acuerdo. La participación como ideal, no sé si pasa en la práctica, pero tiene ciertos principios de funcionamiento de la democracia que no creo que ahora ninguno lo respete, ninguna persona tampoco que se dice muy democrática, creo que sepa cuáles son los fundamentos de la democracia, eso también lo vamos a discutir. Entonces, estas formas, estas instituciones no terminan todavía de cuajar, de ser aquellas que faciliten o resuelvan las problemáticas de la gente, sobre todo en un sistema que se abrió por la revolución de las comunicaciones y que hace que un montón de intereses participen y crean conflicto, porque intereses de grupos enfrentados a otros intereses de grupo crean Sí, conflicto pero eso ha al habido interior. siempre. Eso ha habido siempre, y justamente en los procesos democráticos, con todas sus limitaciones, el hecho de la política en sí, más allá de inclusive de la forma democrática, ¿no es cierto?, está llamado a evitar que esto acabe en conflicto, ¿no? Entonces decía, Juan Clausewitz hablaba de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, justamente el tema de la polarización lo que pone en riesgo es la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se rompa estas formas agónicas de relacionamiento de adversarios y se convierta en un tema de violencia. Ahora, sí, sigo, entonces, ya me perdí ahí. Entonces, Perdón, la perdón. democracia funciona, las instituciones no resuelven. Bien, la participación de las personas es mayor. Hay esta falsa idea de información y la gente participa y se inmiscuye en temas, sepa o no sepa del tema, porque tiene esta falsa sensación de conocimiento. Antes no pasaba eso. Las democracias donde había el voto calificado, donde en el caso de Grecia, donde solo los señores son los que podían elegir, y obviamente era una democracia porque tenía gente que se dedicaba a la esclavitud, han ido evolucionando hasta lo que tenemos ahora. Una democracia todavía no consolidada, con problemas estructurales por la falta de inclusión de algunos sectores de la población al sistema, que no, ni siquiera conocen qué es democracia. Cuando usted pregunta a la gente qué es democracia, más o menos es ir a votar, pero no es un tema de valores. Y cuando usted le pregunta, bueno, ¿y si gana el que no le gusta? Ah, si no hace bien, le votamos en 2 años. Eso no es democracia. Eso no es respetar las leyes de la democracia. Entonces, hay algo que se llama democracia, que la gente la tiene como sensación, pero no conoce exactamente su estructura. Y eso termina dañando al sistema democrático. Por un lado, con la población. Por otro lado, los partidos políticos. Si vemos nosotros la acción de la política en la política, que es de ataque propio del, como digo, de la política del siglo XX, que hasta ahora funciona en el siglo XXI, lo único que hace es darle argumentos a la población para decir que la política no sirve. Esta política vale, si el uno es ladrón y el otro es asesino, la otra es criminal, la otra es no sé cuánto, la gente no es que le da más credibilidad a uno o a otro. ¿Qué dicen? Ah, todos son así. Y la política es una Entonces, porquería. exactamente, y es algo, más allá que sea o no es algo que no me ayuda y que me perjudica. Por eso vemos ahora que se Ahora, alejan ¿cuánto de esto, Santiago, es un proceso espontáneo y cuánto de esto es una narrativa forjada desde las campañas
de publicidad, que no necesariamente se restringen a una campaña electoral y que tiene que ver con un bombardeo ideológico en el que hay intereses que quieren que justamente la gente diga, no, la democracia es una porquería, los políticos son todos corruptos, eliminar, ¿no es cierto?, el debate de los problemas trascendentales, sobre todo de las soluciones trascendentales del país, y reducirlo a un problema de ataques personales, de insultos, de denigración, de degradación de la política. Es que eso siempre fue así, la política siempre fue así, el poder siempre funcionó así. A ver, ahora somos tan civilizados que no es que para llegar a ser presidente uno le mata al otro. Ya son muy poquitos los casos donde sucede esas cosas. O sea, acordemos cómo era en el tiempo, sobre todo de la monarquía. Para llegar a ser rey tenía que matar al papá, al hermano, al primo, al sobrino, al que se le cruza. Cuando yo era guau, había ese dicho, esas rimas que decía, en tiempo de Eloy Alfaro, los hombres eran bárbaros, ¿te acuerdas? Pues, entonces son, como digo, yo lo que creo es que hay que tener una visión mucho más clara de lo que está. A ver, la política no está haciendo un análisis claro de lo que está viviendo la humanidad. La academia, nos estamos estudiando estos procesos de generación de sociabilidad, cómo se está generando opinión pública. Con los cambios tan rápidos que se están dando, a ver, el mundo no es lo mismo después de que apareció la inteligencia artificial. Nos vamos a dar cuenta después de un momentito. Tanto que en el 2007, el 2006 el mundo era uno y después del 2007 el mundo es otro. A ¿Por ver, pero qué? Porque cuéntanos, ¿en qué está cambiando, ¿no es cierto?, el tema de la se descubre, democracia ya, participativa, la democracia representativa, la existencia de la inteligencia artificial. claro. No, pero no solo la inteligencia artificial, sino el conjunto. Porque estoy solo poniendo unos ciertos hitos que cambian las cosas. En el 2007 aparecen las redes sociales y la democracia fue otra. Pierden funcionalidad, ya perdieron funcionalidad a finales del siglo XX, pero ahora casi son innecesarios los partidos políticos y las instituciones medias entre el poder y los ciudadanos. Perdieron funcionalidad. ¿Por qué? Porque hay la falsa sensación, es que yo soy amigo del precio, porque le tengo en mi face. Entonces hay esa falsa relación directa entre los líderes y los ciudadanos, y que además es un hecho real. A ver, antes, cuando uno estaba haciendo su tesis de doctorado, el, para que un académico de prestigio revise su tesis o le dé algún comentario, era casi imposible, no podían llegar. Me cuenta Jaime, que lo cuenta también Jaime Durán Barba, mi socio, cuenta, dice, ve, me acaba de escribir un alumno de posgrado que ya se está graduando, y me escribe en el correo y me dice que le corrija 2 capítulos y que le haga el prólogo. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, le voy a hacer. Entonces, y ya después reflexionábamos y dice, ¿vos te imaginas cuando nosotros estudiamos en la universidad? Si nosotros podíamos llegar así de fácil a alguien que académicamente estaba muy distante de alguien que se está graduando para que le haga un capítulo. No, eso se da ahora. Esa igualdad, ese acceso al otro se da ahora. Más ahora con, que vemos que alguien le dice a un famoso, salúdame por mi cumpleaños, y aparece al día siguiente, te saludo. Eso era imposible. Las Eso paradojas, es lo ¿no? que acá. Mientras eso se Claro. puede dar en ciertos niveles, imagínate, hay gente que todavía no tiene acceso ni a lo más elemental de la comida. Sí, pero todos tienen celular. Y eso es algo de analizar, porque Pedro, lo que acabas de decir es importante. Hay mucha gente que no tiene cómo comer diariamente, pero tiene su celular, lo tiene. Si uno ve los indigentes de todo el planeta, yo viajo mucho, hay situaciones muy dolorosas, pero todos sacan en su momento su celular, todos. Y entonces, todas esas cosas, esas distorsiones, porque creo que hay que ser, yo creo que para analizar las situaciones hay que ser objetivo, completamente objetivos con lo que pasa para resolver los problemas. Y como, por ejemplo, Y este hecho tan objetivo, ¿no es cierto? Esta discrepancia tan objetiva, una gran cantidad que no tiene acceso, que no puede resolver sus necesidades básicas,
y que sin embargo tiene el celular. ¿Cómo se transforma este proceso de producción de verdad y este proceso de enamoramientos, de apegos ideológicos, referenciales, ¿no es cierto?, en el mundo de la política, en el mundo de las Es que campañas, no, de las políticas. claro, es que no solamente, como dije, primero, en todo eso, yo creo que la gente vive mucho mejor que antes en su conjunto. O sea, tenemos mucho más acceso a medicinas, tenemos mucho más acceso, o sea, ya no hay tantas muertes infantiles en el conjunto del planeta. Lamentablemente siguen habiendo muchas. O sea, lo que estoy diciendo es que avanza. Es muy duro ver que un niño muera de hambre. Eso a mí me parece espantoso, o sea, no está en mi cabeza. Pero cada vez hay más niños que comen. Y eso es un proceso civilizatorio. ¿Qué es lo que nos pasó con esto del acceso a mi amigo el presidente? Que se rompe eso que tiene que ver mucho con la democracia, la representatividad. La gente ya no quiere ser representada, ya no le es útil la representación. Entonces, hay una crisis de representación Y en que la se sociedad. reemplaza por esta ilusión de que uno tiene voz directa, ¿no? Que tiene una incidencia directa porque puede llamarle potencialmente tiene el chance de llamarle a su amigo el presidente a que se resuelvan las cosas. Pero además que si hay ese acceso, o sea, contados casos, pero ese acceso existe ahora. Porque ahora también como los políticos están en las plataformas, tratan de hacer eso una realidad, ¿no es cierto? O sea, uno ve que yo lo he vivido en algunas campañas. Alguien que llama a un teléfono X y le dice, hola, te está hablando el presidente de la República. Y si del otro lado dicen, ¿cómo me estás llamando? Y yo soy la reina Isabel, responden, ¿no? Porque lo creen. Pero esos fenómenos ya se dan. Esos fenómenos de cercanía se dan. Ahora, que la gente ya tenga estereotipada la política y piense, ah, es que está en campaña, o quién le crea este es otra historia. Entonces ahí se construye la credibilidad. ¿Y en qué espacio se construye la política ahora? Fuera de la política, ¿sí? Fuera de esa liturgia del siglo XX, fuera de esas formas del siglo XX, alejadas del liderazgo vertical, de esas grandes manifestaciones que eran útiles o fueron útiles en un momento determinado de la historia porque no había otros mecanismos. Si vemos, voy a poner un caso que es muy sorprendente en las elecciones. En la primera vuelta electoral en Chile, salió primero Boric, después Katz, y después salió un señor que se llamaba Parisi, que quedó en tercer lugar, dejando a un lado lo que sería la derecha y la izquierda tradicional chilena, ¿no es cierto? Y es un señor que nunca pisó Chile, que hizo su campaña desde una ciudad en Estados Unidos y que ni siquiera fue a votar y sacó el 17%. Parecido a lo de Herbas, ¿no? Aquí en el Ecuador. Prácticamente él vino de Marte, bajó en una nave espacial y en 5 minutos obtuvo una votación muy alta, ¿no? Claro, pero no es tan fácil, es porque a ver, incluso este señor París tenía juicios, no podía ir a Chile porque les llevaban preso, no es el caso de Herbas, es otro caso, digamos, pero son diferentes, casos muy, muy diferentes, no les compararía. Ahora, vamos a Herbas y Yacu, ya que los menciona en un momento determinado en el Ecuador, ellos fueron no al sistema tradicional, eran figuras nuevas, se presentaban como nuevos, tenían un discurso nuevo y estuvieron en contra de sacaron su espacio que decía para mí un voto de protesta a la política. Vámonos por algo nuevo que no tenga que ver con lo viejo, que es otra de las características en las campañas electorales de ahora, esta búsqueda de la novedad, que se da con Boric en Chile, que se da con Hernández en Colombia, que se da con Castillo en Perú, que se dio con Macri en la Argentina en su ¿Y por qué momento. Macri era la novedad? Pues Macri era un político viejo. No, cuando comienza a hacer política, no. Y dos, no necesariamente es la percepción otra vez, Pedro, ahí. Mm. Político nuevo, viejo para quién? Político nuevo para los que le dieron el voto a Mauricio.
Mm. que fueron una mayoría bastante respetable de la población, de hecho ganó la presidencia. Entonces yo lo que digo, siempre hay que, lo que uno tiene que en el siglo XXI tiene que despojarse es de lo que cree, Claro. para tener mucha más apertura. Son las percepciones Y de la gente, ¿no? Por supuesto, exactamente, percepciones y construidas, uno hay que alejarse percibe, del concepto de verdad. claro, y uno percibe de acuerdo a un tamiz que uno tiene en la cabeza. Oye, hay un libro que es una maravilla, que se llama El gorila invisible. ¿De quién es ese? No, no ubico. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es Bueno, uno de bueno, pero los de qué textos que trata? yo ¿De qué he... trata? Suena muy bien. Claro, espérate, ya le veo aquí que tengo el gorila invisible. El gorila invisible es de Franz de Waal. Ah, este es un Se etólogo muy llama, no, conocido. perdón. Ese es el Bonobo y los 10 mandamientos. De Christian Chabris y Daniel Simons. Ese es Mm. el gorila invisible, ¿ya? De Christopher Chabris y Daniel Simons. Que es cómo nuestro cerebro nos engaña con la realidad. ¿Ya? Hay dos ejemplos que son bien interesantes ahí. El uno, había una pareja de jóvenes norteamericanos, blancos, caucásicos. La chica tenía un prejuicio contra los afroamericanos y el chico tenía prejuicio contra los latinos. Bien, estaban en el auto, vienen, les rompen el vidrio, violentamente les roban y se van. Les hacen las entrevistas por separado a la chica y al chico. Para la chica era un afroamericano y para el chico era un latino. Y ellos creían que decían la verdad. Pero eso es un engaño del cerebro. Es una asociación que la mente hace con respecto a un fenómeno. Por eso es que digo que también hay otras disciplinas que nos ayudan a ver cómo funciona el cerebro humano. Y lo mismo pasa con nuestros currículums vitae, dice él. Casi, dice la mayoría, casi el 60% de los currículums vitae están hechos con lo que desearíamos ser antes que con lo que somos. Y hacemos una cosa grandota, algo chiquito, porque pensamos que para nosotros es grande e importante. Es grande e importante para los demás. Ahí viene, y ahí me asiento solo porque en honor al tiempo, ahí yo me voy a sentar en algo que creo que debe hacer la política. Dejar de pensar que sabe lo que la gente sabe y escuchar a la gente para aprender de la gente y tener conocimiento. Entonces, es digamos, es otra aproximación al fenómeno. No, yo sé lo que tú necesitas y voy a solucionarte de esta manera porque yo, no, más bien pensemos cuáles son nuestros problemas, solucionemos y juntos lleguemos a un fin. Porque justamente ahora, con esta sociedad tan atomizada, es muy difícil llegar a consensos. Antes en la sociedad, cuando estaba más estructurada, en la democracia vieja, que no tenía estos elementos de participación, que era más restringida, etcétera, cuando había una huelga, por ejemplo, era más fácil ir a hablar con los tres dirigentes. Entonces sentaban el presidente, la presidente con los cabezas de la huelga, conversaba con ellos, llegaban a un acuerdo y se iban. Y ahora, ¿cómo se conversa, por ejemplo, en Francia con los chalecos amarillos? ¿Cómo se Inclusive, y conversaba ahora ni siquiera son los chalecos amarillos que ya tenían una cierta, un hábito, tenían una estructura y ya se conocían, sino que aparecen nuevas capas, sectores de inmigrantes, aparecen nuevos actores, ¿no? Mucho más dispersos. Claro, ¿cómo se controla a los forajidos? ¿Cómo se hubiese controlado a los forajidos? Y estamos hablando cuando todavía no había redes. Los forajidos en Quito se convocaron con SMS, con mensajes de texto, además que pagaban. Y ahí comienza todo este nuevo enfoque de la sociedad. Una sociedad mucho más participativa en momentos muy concretos con problemáticas diferentes, que construye su realidad desde la individualidad, acoplándose a causas de otros sin ser causas de conjunto.
Y yo creo que ese es uno de los graves problemas que está viviendo en este momento ¿Cómo la se forman democracia, esas porque causas? Porque también se producen esas causas, ¿no es cierto? Que no claro, necesariamente son las causas principales, pero que subjetivamente alguien ubica que eso es lo principal, eso es lo que más define mi vida. ¿Cómo se forman esas causas? a ver, siempre los seres humanos tendemos a tener nuestro espacio, digamos, espiritual, nuestro espacio de relacionamiento. Y por eso es que vemos que hay causas de todo ahora, y que son desde las cosas más chiquitas, pero que se viven con mucha intensidad en un momento muy determinado, y que tienen que ver con el deber ser en función de un algo. Por ejemplo, el cuidado de las mascotas. Es una locura el cuidado de las mascotas. Me refiero a una locura por lo explosivo que es, a ver, si un candidato dice que va a firmar con el Fondo Monetario Internacional, sí, para algunos les parecerá malos, para otros buenos, pero que un candidato patee a un perro es malo para todos. Claro, claro. Pero además el tema de lo vegano, ¿no? Son temas que se han instalado muy recientemente. Claro, lo vegano, lo de género, la participación, son temas muy nuevos que amplían la democracia, que producen caos y que todavía, ya es a lo que íbamos hace un momento, que todavía el sistema democrático no termina de canalizar porque tiene instituciones muy viejas. Yo siempre digo, a ver, si la gente, cuando yo le pregunto a las personas, ¿usted odia a los partidos políticos? No pregunto así porque sería sesgada, sino, ¿usted le gusta o no le gusta a los partidos? El 85% me dice que no les gusta. Entonces, yo le llamo, convoco a elecciones, le digo, ¿a usted no le gustan los partidos políticos? Pues bien, usted tiene que elegir entre partidos políticos. ¿Cómo? Ahí ya tenemos un problema porque le estamos pidiendo a la gente que escogen algo que no le gusta. Entonces hay menos apego. Entonces, eso todavía no resuelve la democracia contemporánea porque todavía no se registran realmente los cambios que se están haciendo. Desde la academia estamos tratando de registrar los cambios, pero son muy rápidos, muy rápidos. O sea, hace un rato, Pedro, me preguntabas cómo cambia lo de la inteligencia artificial. Todavía no podemos detectar los cambios que son capaces de hacer este nuevo invento de la humanidad. Pero bueno, ya Porque tenemos un tema con el tema de Big Data, el tema de Cambridge Analytica y justamente que también participó en la campaña de Macri y la cuestión de Trump, pero también lo hizo Obama, es decir, son en todos lados, digamos, está utilizando ya las nuevas tecnologías, ¿no? claro, pero eso es administrar bases de datos que siempre se hicieron, sino que ahora son más sofisticadas Mm. y que nos producen una mayor segmentación gracias a los procesos que pueden hacernos los ordenadores. Pero yo recuerdo hace unos 25 o 30 años, en Informe Confidencial, hicimos una encuesta que pretendía ver las actitudes, los valores de los ciudadanos en función de la política y la vida cotidiana. Era una encuesta de 240 variables que cuando quisimos nosotros combinarlas, cruzarlas para hacer grupos objetivos que tengan, que cumplan determinados requisitos, Lo que ahora llamarían perfilación. o clusterizar a la sociedad, o sea, Mm. hacerles grupitos específicos, no pudimos. Muy Y cuando se complejo. hizo dos o La tres computadora procesos, no daba. no nos daba. Y claro, y la computadora más sofisticada que había tenía 20K de memoria en el disco duro. Esos son los cambios. Y estoy hablando de hace poco, yo no tengo 80 años. Yo ya nací con los Bien videojuegos. que avisas, bien que avisas. Claro, por si Habrán acaso. algunos jóvenes que nos están viendo que dicen, estos de aquí están hablando del paleolítico. Claro, y por eso yo pongo muy claro, yo nací, había videojuegos en mi tiempo, ya conocíamos todas esas cosas. Y lo que sí teníamos era el Walkman, que era con cassettes, esas cosas que la gente ya realmente no conoce. Pero todos esos cambios se han dado en un muy corto Muy tiempo corto. Y de la siguen, humanidad. ¿no? Sí, no sé, estos cambios Sí, disruptivos se dan mientras hablamos. claro, claro. Y lo que tú mencionabas también, Pedro, ahora a ver, las nuevas protestas
de esta última temporada tienen un hilo que todavía estoy terminando de pensar, pero todo lo que estamos viviendo, no nos olvidemos que es producto de una crisis mundial que fue la pandemia. Nos encerraron 2 años. Yo creo que esos 2 años algo pasó en el cerebro de los seres humanos, porque por eso las explosiones de violencia. Sabíamos cuando se dio la pandemia, y así se manifestó, que venían, de la mano venía una segunda crisis que se iba a sentir a mediano plazo, que era la crisis económica. ¿Sí? Entonces tuvimos la crisis sanitaria que ya está, y ahora estamos viviendo la crisis económica. Esta improvisación de los estados frente a la pandemia, porque no estábamos, el planeta no estaba preparado, si no, no hubiese pasado lo que pasó, no habíamos vivido antes de eso, ¿no es cierto? Provoca ausencia del Estado en ciertas partes, donde mucha delincuencia organizada ha hecho, ha hecho centros de cultivo, digamos, de más delincuentes. Porque no solo pasa aquí, Francia es uno de los ejemplos. Estos barrios marginales que se forman en los 70, 80 y 90 alrededor de las grandes ciudades de París, que son de personas que vivían en las viejas colonias en el norte de África, ¿no es cierto? Llegan, no se incluyen en el sistema, son marginados y se agrupan en función, por un lado, de la religión y otra en la exclusión. Es Lo que decir, llaman no ahora el sentirse precariado, incluidos. ¿no? Claro, y ahí tenemos nosotros la explosión que está pasando. Y unido esto más a grupos delincuenciales organizados que aprovechan el caos para destruir, digamos, al Estado, a la formalidad de los países. Por eso es que el problema, yo cuando veo Ecuador, que los ecuatorianos nos asustamos, yo creo que la sociedad ecuatoriana es muy reactiva y yo adoro eso, porque cada vez que hay un problema lo atacamos rápidamente y no dejamos que crezca demasiado. Y eso, si vemos la inseguridad en México, en Colombia, en todas partes está muy, muy complicada, y con estas bandas, como digo, que se articularon por falta de Estado después de vivir una crisis sanitaria y ahora pues una crisis económica. A ver, pero me Creo que estoy esos son mordiendo los la lengua detonantes. porque has mencionado una cantidad de temas muy, muy interesantes. Empecemos por el último, ojalá me acuerde de las anteriores. Dices, a ver, pero en el Ecuador reaccionamos más rápido que en otros países. A ver, ¿podrías hacer esa comparación? ¿Por qué Eh, esta percepción tuya de que aquí tenemos esta actitud positiva de que afrontamos los problemas más rápido? A mí me dará la impresión más bien de lo contrario, de que a veces se tarda mucho uno en procesar los cambios fundamentales y dejamos, qué sé yo, la reacción a la crisis bancaria del 99 fue la elección de Correa en el 2007, digamos. Es decir, así claro, estamos pero no, pues la reacción del fraude bancario fue la elección de Lucio Gutiérrez, de Lucio que fue Gutiérrez, el que así dio el es. De golpe. Lucio Gutiérrez y de Correa, sí, así es. O Pero sea, son, y es son decir, años, no, ¿no? no, a ver, veámosle como ¿Por qué aquí en un el Ecuador organismo, reaccionamos más rápido? Empecemos por ahí, así claro, puntual. claro, pero veámosle que somos un organismo vivo, ¿ya? Nosotros somos, entra una bacteria o un virus y nuestro sistema inmunológico se activa. Entonces, por ejemplo, en la inseguridad, el Ecuador ahorita está alerta y está viendo que no haya inseguridad, y me refiero a toda la población, y eso obliga a la autoridad a actuar, punto. Pero es rápido, no es que, ¿Tú crees que en Colombia, en Colombia, en México, no se reaccionó lo suficientemente rápido? Yo creo que la represión fue brutal y se cayó, se sofocó esa protesta popular, ¿en ¿no? qué, pero no estoy hablando de la protesta popular, estoy hablando de las bandas delictivas, ¿sí? Sí, sí, no, Ya, justamente frente a las bandas delictivas, en Colombia y en Perú hubo una protesta, ¿no es cierto? Y esa protesta fue acallada. claro, pero a ver, yo lo que diría es, allá subió y después, ya cuando estaban en su punto más álgido, actúan sus anticuerpos, digamos.
O sea, ellos necesitaron estar graves para que, o sea, que los anticuerpos funcionen. A nosotros nos dio el catarro y ya vinieron los anticuerpos a curarnos. A eso me refiero yo con que Ya. somos más rápidos. Reaccionamos con bastante más velocidad a lo que consideramos adverso. Ahora, eso tiene que verse. No estamos hablando de las cosas que no conoce de la gente, sino de lo que la gente siente, vive y puede actuar de inmediato. O sea, somos una sociedad que reacciona, diría yo, oportuna y rápidamente. Por eso no tenemos grandes crisis. O sea, en Ecuador, ¿no? O sea, El segundo tema que quería saltarte mientras hablabas era el tema que dices, algo pasó durante la pandemia, entonces hay un antes y después también allí. Entonces, ilústranos por favor, a ver, ¿qué cambia? Porque tuviste los chalecos amarillos también antes de la pandemia y era masivo. claro, Y no sí, puede interpretarse desde las viejas digamos, categorías de la propia Francia de hasta recién, ¿no? Pero acá en América Latina, por ejemplo, ¿qué cambia entre los estallidos de finales del 2019 y lo que está pasando ahorita? Y no hablamos solamente de octubre del 2019 en el Ecuador, sino también de Colombia, de Chile, frente a lo que serían las nuevas expresiones populares. claro. Yo lo que creo que cambia es un tema que moviliza, y es la inseguridad. Eso es un tema y el problema económico, que es producto de la pandemia, eso moviliza. Sí, a ver, no es que es primera vez que pasa eso en el planeta. La Revolución Francesa se da después de una pandemia y en medio de una crisis económica. O sea, cambian porque el sistema no termina de funcionar. ¿Qué hizo la pandemia en la población? Un curso intensivo a todo el planeta de uso de aparatos inteligentes, de computadoras, de celulares, que antes no sabían. Antes había ¿cómo llamaban esto? El uso era más Los, orientado al consumo, ahora es más orientado a la producción misma, ¿no? los analfabetos digitales les llamaban. Aquellas Mm. personas que no sabían manejar un WhatsApp, no sabían abrir un motor de búsqueda, etcétera. Me anoto. ¿Qué hizo la pandemia? ¿Ah? Me anoto, digo. Yo soy, ¿Qué hizo la pandemia? a duras penas sé lo básico de las redes sociales. Pero estamos hablando por Zoom. Sí, claro. Antes de la pandemia, Sí, Zoom no sí. existía. Tocó. Todo el mundo Claro, tuvo que sumergirse. eso. Y yo, como digo, había gente, a ver, imágenes desgarradoras. Un niño subido en un árbol con un teléfono tratando de tener internet. Lo penoso que no tenga internet. Veamos lo positivo. Ya estaba manejando ya sabía que es internet, estaba buscando señal, estaba tratando de tener una conexión para entrar a clases. Eso cambió en todos los segmentos. Los abuelos comenzaron a comunicarse con los nietos, los padres con los hijos. El amor cambió. Solamente Comenzó a haber. por retornar a la pregunta, pero específicamente en la movilización social, ¿cómo verías tú esa diferencia? ¿En qué evidenciarías? Es que yo creo que son lo mismo, pero que ahora actúan bajo otros temas mucho más sentidos, como puede ser la inseguridad y el problema económico, que también estuvieron presentes antes, pero son de las mismas características con mayor participación y en un marco de polarización mucho más grande por la necesidad. Pero es una agudización, no hay un cambio. Ojo, es una agudización. Lo que la pandemia hizo es agudizar esos procesos de cambio que se venían dando de una manera muy, muy violenta, muy, muy violenta. Entonces, la gente se comunica más a través de estos medios, se convoca muchísimo más a través de estos medios y lo usan, digamos, los buenos y los malos para ponerlo de alguna manera, Ahora, porque por ejemplo, todos están usando. no sé si para clarificar a la audiencia, veamos dos ejemplos que además el uno es copia del otro, clarísima. El tema del 6 de enero en el Capitolio en los Estados Unidos y el tema del 8 de enero de este año en Brasilia. Elementos copiados. ¿Cómo verías tú ahí, cómo operó, o sea, cómo se dio, cómo movilizaron a la gente? ¿Qué marcarías tú como diferencia respecto a otro tipo de movilizaciones en este lado del Atlántico, para ponerlo así? ¿En? Yo creo que hay una cosa que pasó y es perder el miedo.
Antes la gente no hacía esas cosas porque había un control social. Ahora había un aval para hacer esas acciones. Y como ya se viene experimentando que estas protestas momentáneas, porque yo creo que lo del Capitolio también expresa, más allá de la política, una insatisfacción de las personas comunes con respecto a la política. Y lo mismo en esa polarización, porque ¿quiénes son los que se movilizan? Y es bien interesante, porque yo no creo que son las dos fenómenos iguales, el de Brasil y el de Estados Unidos. Se Porque en intenta Estados copiar, Unidos, pero por ejemplo, obviamente son contextos diferentes, actores claro, diferentes y además líneas diferentes de convocatoria, ¿no? y gente diferente, porque en Brasil fueron mucho Actores más diferentes. militantes. Así es. Sí, sí, Claro, pero se notaba claramente, ¿no es cierto?, de que a nivel de los organizadores habían elementos comunes. claro, pero eso digo, yo normalmente siempre pienso en la gente en general y cómo la gente en general participa de acuerdo a la convocatoria, no tanto en los liderazgos, que ahora son más horizontales. Es verdad que cualquier loco puede movilizar 8.000 personas en la actualidad, sí. A ver, ¿cuántos terraplanistas hay? ¿Sí? Yo Y creo yo que vi acá en aquí el una Ecuador convención. la gente ni siquiera sabe qué son los terraplanistas. Es un tema tan gringo que solo en el Yo, mundo gringo, ¿no es cierto?, en la primera potencia mundial puede darse esos niveles de aberración. a, a ver, yo tuve aquí en Buenos Aires una reunión, no tuve, asistí a una reunión, habían como 30.000 terraplanistas, güey. Entonces uno dice, "Ujú, eso". O sea, hay una explosión de contactos, de intercambios entre ciudadanos. Ahora, lo importante para mí, y eso es algo que me tiene a mí pensando mucho, 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 y es las construcciones estas, ¿están siendo individuales o de conjunto? Y ese creo que es un dato importante porque la gente cada vez participa más por un like, sale unas 2 horas a una marcha, hace eso, pero no está participando, participa un momento y sigue con su vida Pero bueno, cotidiana. hay maquinarias clarísimas en esto de Cambridge Analytica, se vio el tema de los bots, no tengo que decirte a ti, los trolls y toda esa cuestión. Es decir, es claro que hay un tema direccionado, hay un tema pagado y se puede rápidamente, es muy eficaz la forma en que la gente puede ser también manipulada. No digo que todo sea manipulación, pero también hay esa situación, ¿no? Sí, sin duda, creo que venden mucho más humo de lo que en realidad es. Yo creo que como todavía todo es un misterio, he estado yo en algunas reuniones, ni sabes, tengo el último, están haciendo esto, y son cosas tan absurdas que no pueden pasar en las redes que yo les pregunto, a ver, ¿no crees que si pasara esto sería así? Y en el análisis dicen sí, ¿no? Yo creo que vende mucho humo el manejo de las redes por falta de conocimiento de las mismas. Es como cuando siempre, 100 años de soledad, cuando iba con los espejitos o cuando vendían el hielo. Pero lo que nos permiten las redes, y yo creo que hay que hacer un uso mucho más inteligente de las redes. Por ejemplo, la hipersegmentación, sí es verdad. Pero no nos olvidemos que sobre todo las participaciones se construyen a través de los conocidos. Y en este sistema de verdades individuales, ¿cómo llegas con otras verdades? ¿Por qué esas verdades que son mentiras o construidas desde un espacio pueden tener el grado de verdad o pueden llegar a modificar la conducta de una persona? O sea, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto mueve el mensaje negativo, el mensaje positivo? Porque esto no quiero terminar de olvidarme, no todos los votos son positivos, no todos los votos son positivos, muchos votos son de bronca. Creo que en su primer momento el voto de Rafael Correa no expresó nada de lo que el correísmo piensa ahora. Claro. Lo mismo en la época Expresó de el Lucio vaya. Gutiérrez, como muy bien mencionabas tú, lo de Lucio Gutiérrez era porque aparecía, él quería presentarse originalmente como el Chávez ecuatoriano, entonces la gente veía ahí la cuestión antisistema, ¿no? Correa también era el tema antisistema, aunque no haya una precisión respecto a cuáles eran los contenidos detrás de cada candidato, ¿no? Pero era que se vayan todos, ¿no? ¿Y cómo O sea, veías es tú que el tema este tampoco. de la cuestión decías entre lo generativo y lo positivo? ¿A qué te refieres con lo generativo?
¿Qué Porque no es hay una generativo? antinomia, ¿no? ¿Cómo? No, es, a ver, ¿cómo lo digo? A ver, cuando uno actúa en la vida, tiene varias formas de actuar. La una es con el corazón. Voy a ver a mi mamacita, la quiero mucho. Voy a ver a mi novio. Con el hígado, me toca irme a trabajar. Con el cerebro, tengo que ir a trabajar porque necesito tal cosa y a mi madre porque es racional. Entonces hay diferentes tipos de votos. Un voto que es a favor de, un voto que es en contra de y un voto pragmático. Aunque no me guste, me puede solucionar este problema. Podemos categorizar, pongo tres ejemplos, pero uno puede categorizar los diferentes tipos de votos que hay. Entonces, no pensar que la gente solo vota por un candidato porque le quiere, mentira. Muchas veces ganan los candidatos porque el otro es peor por el que estoy votando. Sobre todo cuando los sistemas son, como hablaba yo de los partidos políticos, cuando a una persona querida que está en otras esferas se le pone en la política, cae 20 puntos de positivas, sube 20 de negativas y ya es una mala persona un por si acaso. Entonces, todas esas formas en que nosotros recibimos la información que tiene más que ver con nuestro sistema sensorial y ese proceso que damos en función de las verdades que queremos encontrar, nos determinan que hagamos una acción, en el caso de la política, el voto, en el caso de las manifestaciones, la protesta social, en todos los aspectos de nuestra vida. Y con esto de que como nos reconocemos entre iguales, tenemos esa valentía o ese valor de expresar a nuestros círculos lo que somos, porque esos valores estamos Ahora, construyendo esto que fuera dices es de la muy sociedad. interesante. En la construcción de una candidatura, tú que has manejado campañas, y como consultor político, y no solamente en campañas, sino también, por ejemplo, con consultor político de un gobierno. ¿Cómo pesarías de estas tres posibilidades, como tú lo has mencionado, de los que piensan con el corazón, con el hígado y con el cerebro? ¿Cómo se diseña una campaña? A ver, es que no todos, a ver, a mí me gusta ahí una máxima que tiene el marxismo, es un todo complejo con predominio. Todos los seres humanos votamos con el corazón, con el hígado y con el cerebro, pero algo predomina en cada uno. Entonces ahí lo que uno va ¿qué es lo que uno tiene que ver? Primero, cómo los diferentes segmentos de la población están sintiendo una problemática. Pongo en el caso, si ahorita hacemos una encuesta en Latinoamérica, en cada uno de los países, todos los países tienen dos grandes problemas. Seguridad y el problema económico. Todos. Bien. Eso significaría que las campañas electorales en todos los países de Latinoamérica serían iguales, ¿no es cierto? No son iguales. Porque la percepción de inseguridad es diferente en diferentes grupos. Yo pongo el ejemplo. En el caso de Quito, un joven de la Villa Flora, un joven de la González Suárez y un joven de Cotocollao, ¿son iguales? No, pues. Entonces, cuando dicen, yo siempre mato la risa, es que la campaña fue para jóvenes. ¿Para cuáles jóvenes? En el caso de Ecuador, para los de la sierra, para los de la costa, para los del norte, para los del sur, para los del sur de la sierra, para los del norte de la costa. Entonces, yo lo que creo es que la academia, cuando hace estas agrupaciones grandes, es para facilitar el conocimiento, pero en la realidad no existe. Son muy Claro, y lo de dispersos. Cambridge Analytica, la perfilación, estos clústeres que tú mencionabas, estos coágulos de elector tipo o de subjetividad tipo, era tan sofisticada que hablaban de cientos de miles, ¿no? Que se construían y que Claro, se buscaban inclusive cuáles eran las posibles reacciones, las posibles respuestas ante determinados referentes, ante determinados estímulos, ¿no? sí, como siempre se ha hecho en todas las campañas, sino que ahora simplemente La computadora da hiper. para más, ya no son solamente los 20K que hablabas. Claro, o sea, también la segmentación existe desde hace 1920, 40, que hay las segmentaciones de mercado.
sino que cada vez se va especializando las herramientas. Ahora, si yo puedo tener, yo puedo tomar de vos 120 variables, donde entra el color que te gusta, el café que tomas, a qué horas te levantas, tengo mayor posibilidad de acercarme a tu vida que antes. Antes se manejaban variables mucho más generales: sexo, edad, nivel de instrucción, que es lo que nos daban los censos. Ahora, con esta base censal, haciendo una encuesta, yo puedo determinar grupos específicos que después puedo hipersegmentar en las redes, entendiendo que las redes no son un universo de nada, porque también es importante, no es que las redes suplantan todo, existen también y se les debe tomar en cuenta. Son una herramienta que articulan diferentemente la sociedad, pero en ningún caso son un universo definido de ninguna manera. Ahora, mira, en ese contexto, aquí en el Ecuador, ese todo complejo con determinaciones, ¿no es cierto? ¿A qué nos lleva? Decías, es la seguridad, es el tema económico, sobre todo la cuestión del empleo, la cuestión de la falta de perspectivas, el pesimismo de la gente. Y Claro, en esas condiciones, yo, ¿no es cierto? ¿Qué permitiría? Primero, el que la gente pueda tener en esta una experiencia constructiva que no le signifique, digamos, una votación loca o una destrucción y de una degradación mayor de los procesos institucionales democráticos. ¿Qué permitiría que cuente más del cerebro y qué haría que en el Ecuador no se acentúe el tema del odio, de la polarización y que más bien se pueda encontrar soluciones o más bien se puedan canalizar esa energía social en términos de la búsqueda de soluciones? a ver, yo diría, seguro que queremos ser más cerebrales. Yo no sé. Yo prefiero que la gente vote más con el corazón. Y que todas o sea, yo prefiero que el corazón esté mucho más activo que el cerebro o el hígado. Entonces, ahí viene el diseño de la campaña. ¿Qué es lo que tú quieres mover? Hay campañas que se digan al odio, bien, esas no me interesan. Hay otras campañas que ven al futuro, que quieren solucionar problemas, que no están metidas en discusiones del pasado, es otro. Corazón, esperanza, etcétera. Y hay otras que yo les puedo mover para que voten, porque el otro es más malo que yo. Ahí viene justamente, ya ahí viene la acción de los del liderazgo, no de los consultores, sino de esta persona que pretende representar. Ahí viene ya el señor, porque los consultores no es que le ponemos cosas a la cabeza del candidato, trabajamos con esos elementos y lo que hacemos es ayudar a una comunicación eficiente entre quien pretende representar y quienes van a Bueno, escoger pero un los representante. zapatitos rojos sí le pusieron al lazo, eso no le nace a él ni de fundas espontáneamente. No, eso yo creo que es una cosa bien tenaz. Guillermo Lazo en su vida íntima se viste así, en sus formas, es una persona que gusta esos colores. Es muy difícil pensar que uno a una persona, a ver, los políticos tienen una personalidad bastante recia, no es gente común ni fácil, si no, no aspirarían a tener un liderazgo y de hecho no lo tendrían, sean buenos o malos, eso es otra discusión. Pero no es gente que es muy manipulable, no. Esa es una caricatura del político. Por ejemplo, otra caricatura del político es que no hacen nada. El poder les hace trabajar 24 horas los 7 días a la semana. Les mueve, les motiva. O sea, lo que hay también es que analizar la personalidad del político, no pensar en que se pasan sentados y por eso tienen todo y además solo hacen trampa. Ahora, ¿cómo Entonces haces yo que creo que los políticos, ¿no es cierto?, puedan orientarse a esto que dices, a ver, votar o moverse una campaña orientada al corazón y no al hígado? depende porque no todos los candidatos pueden hacer eso. No es, a ver, una estrategia no es una cosa que cualquiera le puede usar en cualquier momento determinado. Hay Es algo candidatos obvios que están orientados y que no pueden salirse, ¿no es cierto?, de la política del odio y van a meterse necesariamente en una estrategia del hígado. claro, eso digo, porque además de pronto les resulta Y y no con vamos a eso, poner nombres acá, pero es evidente, ¿no? claro, eso digo, pero de pronto.
A ver, un voto contra el sistema, el voto de Abdalá Bucaram. Cuando la gente votó por Bucaram, mucha gente no le quería a Bucaram, Claro. pero decían, vea señor, estoy hablando de información cualitativa, señora de 28 a 37 años, zona rural, vea señor, decía, usted no entiende. A ver, primero pongo un poco el antecedente. Entonces era un grupo de votantes de Bucaram. Entonces me acuerdo que estaba ahí de candidato también Maguad, estaba Nebot, ¿no? ¿A quién encargaría a sus hijos si tienen una emergencia? A todos menos a Bucaram. Pero yo voto por Bucaram. ¿A quién casaría con su hija? A todos menos con Bucaram. Entonces nos quedamos pensando. Notita al psicólogo. Pero parece, me pone él una nota, parece que está mal hecho los grupos, eran votantes de Bucaram. Preguntemos por quién van a votar. Entonces, ¿y usted por quién vota? Todos votaban Bucaram. Entonces, pero si ustedes acaban de decirme esto, ¿por qué votan por él? Una señora dijo, mire señor, no uso la palabra que voy a usar, sino una más fuerte. Yo vivo con el lodo hasta acá. Este señor me saca a mí del lodo o nos lleva a todos, pero solita no me voy a quedar. ¿Vos crees que Y estamos dentro de, nuevamente en una situación así ahorita? no sé si estemos en una situación así, porque no tengo investigación, digo, ¿no? No he hecho todavía una investigación de esa naturaleza, para ir viendo qué es lo que les está moviendo a los electores. Y a qué número de electores están moviendo ciertas Claro. actitudes. Eso es lo que hay que definir. Porque hay momentos que la sociedad exige algo, como decíamos, el voto de Correa. Las dos votaciones que tuvo Correa en su primer momento fueron muy, muy altas. Yo por eso es que ahora, acordémonos de las cifras que tuvo Correa en su momento, 75, 80, 85%, elecciones muy buenas. Que ahora que dicen, es que esa persona que se cruzó algún rato estuvo a una cuadra de Correa, entonces es correísta. Yo diría que el 75% de los ecuatorianos en un momento determinado ¿Y qué fue crees tú correísta y que muchos volcó, ¿no es cierto?, corre- esta situación en la que Correa tenía, digamos, más del 50% de la intención de voto, independientemente si es que era votación unipersonal o el tema de la Constitución, una cuestión así, a esta situación, a que sigue habiendo un voto duro no, correísta, pero obviamente no es mayoritario. ¿Cuál fue el Yo punto creo de que, inflexión en estos 15 años de acontecer político en el país? yo creo que son los 15 años, pues, porque ellos, a ver, el poder desgasta. Y cuando se actúa ya en el poder, siempre es como una bombita. Si uno aplasta por aquí, uno no sabe por dónde va a estallar. Entonces, siempre que se hace una acción, hay una reacción. Eso pasa dentro de los sistemas. Y 14 años, Estaba viendo unas encuestas que decían que esta cuestión del anticorreísmo y de la polarización correísta anticorreísta ya no es tan importante como fue hace 2 años. ¿Tú crees que sea así? y yo creo que nunca fue importante para Mm, la gente. Yo creo que lo mismo pasa con la discusión si es uno de izquierda o derecha. ujú. Yo creo que esas discusiones están mucho más en la clase más formada, más educada que en el conjunto de la población. Pero yo creo que el correísmo y anticorreísmo sigue con sus fuerzas establecidas, ahora mucho más nítidas en un momento de polarización que se está dando en el conjunto de las sociedades, ¿Tú crees que ahora es pero mucho más nítido que lo que fue en el 2021, por ejemplo? claro, más nítido porque se les ve más claro, Mm. están mucho más estructurados, más focalizados, ¿Cuándo más empezó a limpios, formarse estos grandes núcleos, correísmo, anticorreísmo, para ponerlo así, a propósito en estos 15 años que han pasado? Para no plantear yo, un punto de inflexión, para yo creo plantear que fue cuándo empiezan a constituirse como núcleos nítidos a lo largo de este proceso? en la reelección en la elección de Lenin Moreno, Mm, cuando deja de participar Correa por las normas constitucionales, ¿no es cierto? Forza un poco el sistema para ir a su reelección, no lo logra, lo pone a Lenín Moreno y ahí
ahí se pierde el poder, la acción de Lenín Moreno le quita más poder, etcétera. O sea, es todo un proceso, pero ¿Y el cuánto poder es pesa en ese efímero. proceso el cerebro, el corazón y el hígado? ¿Cómo Depende plantearías del tú, lado que sabiendo queramos que es un todo, ¿no? Interrelacionado? cargar. ¿Cómo plantearías tú elementos de Claro, determinación en esa claro. Y yo trayectoria? diría, veamos cada sector, porque, a ver, no todo el correísmo, voy a decirlo así, o el anticorreísmo es racional. Ujú, No todo el correísmo y anticorreísmo está pensando con el corazón. Ni todo el correísmo y anticorreísmo está pensando con el hígado. ujú, En esas dos vertientes hay de los tres, pues, claro. en todos, en toda la vida, en toda la vida. O sea, lo que yo creo es que hay que regresar más a ver la vida cotidiana, la normal, donde se desenvuelve la gente y viendo cómo funcionamos como seres humanos, trasladarle a la política. Porque esa visión de la política mítica ya quedó atrás. Ujú. Y como digo yo, gracias a la nueva revolución, la cuarta revolución industrial o la revolución de las comunicaciones, donde ya de aquí a poco vamos a tener un chip que nos podemos poner en el cerebro, puede ser multilingües y cosas Ahí por el está el Elon estilo, pero Musk, esto, ¿no? Con una propuesta tecnológica y una empresa cotizando en la bolsa en torno a eso. Así es que no es tan ciencia ficción. no estaba y ya se está trabajando en Circle Valley, y hasta se está trabajando hace bastante tiempo sobre un chip, por ejemplo, para los idiomas, para que los ciegos puedan ver, para que los sordos puedan oír, o sea, hay ya un desarrollo. Santiago, muy, muy interesante. Se nos acabó el tiempo hace ya un rato y seguimos. Así es que yo te tengo que comprometer para una segunda sesión cuando tú creas conveniente en el fragor de la campaña. Yo creo que nuestra audiencia va a estar esperando ese segundo momento. Unas palabras finales para cerrar este momento. Agradecerte, Pedro, porque creo que estos espacios de discusión e intercambio son buenos para los amigos que nos están siguiendo, los amigos, las amigas, los cibernautas, eh, que ojalá haya sido de provecho. Y Yo creo creo que que sí, claro. siempre la idea es poder abrir un poquito la cabeza, librarse uno de uno mismo Así es. para poder tener más empatía con el otro y poder pensar mejor las cosas, porque con la cabeza fría se piensa mejor y se encuentran mejores soluciones. Siempre los sentimientos negativos, sobre todo, son los que nos llevan a mal puerto. Y yo Así. creo que por eso decía, ¿qué queremos? ¿Un voto? ¿Queremos más racionalidad o más amor? Y yo creo que en eso se pueden combinar las dos fácilmente, pero me voy por la empatía, por el amor, por lo que uno puede sentir por el otro, antes que una resolución fría que puede perjudicar a terceros, ¿no? Pues fíjate, Sí. sabiéndonos distintos, ¿no es cierto? Ahí convergemos. Un gran abrazo, Santiago, y te insisto, hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Gracias, Pedro. Adiós.